Un gusto saludarlos, queridos estudiantes. Mi nombre es Elizabeth Quiroga. En esta ocasión seré su maestra de formación humana. Para esta primera etapa de nuestras actividades curriculares, vamos a llevar a cabo una nivelación. Una nivelación en base a tema que ustedes han llevado anteriormente, ¿no? En el curso que estaban anteriormente, que es tercero de secundaria, ¿no? Y actualmente ustedes se encuentran en cuarto de secundaria. Este tema va a ser la base para que nosotros podamos desarrollar los temas de este grado inmediato en el que ustedes ya se encuentran. Muy bien, empezamos. El tema base es respeto a las identidades culturales. Muy bien, si vamos a hablar de identidades culturales, tenemos que entender qué es cultura. ¿Qué es cultura, no? Los seres humanos somos los únicos portadores de cultura, ya que son los que poseen las propiedades para crear y para sustentar una cultura, ¿no? Entonces nosotros poseemos propiedades, nos dicen, ¿no? Para crear una cultura y para sustentarla. Por eso hablamos, no sé si ustedes han escuchado de cultura de paz, por ejemplo. La cultura de paz puede ser creada, ¿no? Puede ser creada y estructurada por cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos sustentar esa cultura? Aplicándola, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿la cultura qué es? ¿Qué es también? ¿No? A un nivel un poquito más amplio, ¿qué es? Es un sistema de creencias, costumbres, rasgos sociales, políticos, etc. Muy bien. Entonces, la palabra cultura no solamente hace referencia a aquello que nosotros podemos crear o sustentar, sino también se refiere a un sistema de creencias, costumbres, rasgos, ¿no? Por eso cada país, cada región, por ejemplo, tiene su cultura, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a nivel nacional somos bolivianos, ¿no? Pero dentro de todo lo que es Bolivia existen distintos departamentos y cada departamento, por así decirlo, su sociedad tiene cultura, ¿no? Tenemos una cultura general y una como subcultura, se podría decir, ¿no? De la cual nosotros tenemos nuestros sistemas de creencias. Por eso nos dicen que los cochabambinos tenemos cierta manera de actuar, que los paseños tienen cierta manera de actuar, que los cruceños, por así decirlo, también tienen una forma de actuar, ¿no? A eso en realidad es a lo que se refiere. Hay rasgos sociales, rasgos políticos, creencias, costumbres, ¿no? Muy bien. Y estas nos dice que se transmiten de generación en generación por medio escrito u oral, ¿no? De esa manera se transmite la cultura. Por ejemplo, dentro de nuestro hogar nosotros tenemos cierta manera de hacer las cosas, ¿no? A ver, ponemos una situación misma para todos y seguramente que muchos desde nuestra cultura vamos a responder a esta situación, ¿no? Que nosotros pondríamos. Por ejemplo, festejar de repente el festejo de Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Algunos empiezan el festejo de una manera, de repente, ¿no? Algunos orando, algunos primeramente van a misa, ¿no? O escuchan misa en todo caso, ¿no? O algunos prefieren orar simplemente en casa, ¿no? Y esto, por ejemplo, va desde las diferentes culturas que tenemos, ¿no? Algunos de repente no oran en casa, ¿no? Y esto, por ejemplo, también es parte de su cultura, ¿no? De repente no oran en casa a solas, ¿no? Sino que lo hacen siempre en familia de repente, ¿no? Antes de comer, antes de servirse el desayuno, ¿no? Entonces vamos por ahí. Muy bien, ese sería el ejemplo.
Acá tenemos una interesante imagen, ¿no? Tenemos los saberes, ¿no? El saber, saber, el saber ser, el saber decidir y el saber hacer. Muy bien. El saber se refiere, este saber de saber se refiere a un conocimiento científico, el cual sí está ligado al modelo educativo. ¿Por qué? Ustedes, por ejemplo, aquí en el colegio, ¿qué aprenden? Lo que ustedes aprenden son bases de conocimiento científico, ¿no? Muy bien. Y en cuestión del saber hacer, por ejemplo, está la producción productiva. A partir de este saber científico que ustedes han aprendido según el modelo educativo, ¿de qué manera ese conocimiento es útil para nuestra sociedad? ¿De qué manera ayuda a nuestra producción, por ejemplo, ¿no? El saber decidir, por ejemplo, que se refiere más a un poder político, por así decirlo, también tiene que ver con lo que es el modelo educativo, porque el modelo educativo ayuda a desarrollar parte de lo que es el pensamiento crítico, a partir del cual actuamos, ¿no? Luego tenemos el saber ser. El saber ser está ligado a los valores, a los principios humanos. Es como somos cada uno de nosotros y es parte de nuestra, por así decirlo, nuestro modelo sociocomunitario, ¿no? Cómo somos con nosotros y cómo somos con los otros seres humanos que nos rodean, ¿no? Y a partir de esto es también que se configura, que se constituye una cultura. También es muy importante hablar del conflicto de identidad cultural. Este conflicto de identidad cultural en la adolescencia ocurre por muchos factores, la verdad, ¿no? Que pueden también contribuir en el desarrollo de la identidad étnica con éxito o no. ¿A qué se refiere? Que algunos adolescentes pueden estar en una fase un poco turbulenta de su vida, ¿no? Y conflicto debido a que es parte de estos cambios físicos, mentales, psicológicos, se podrían decir, de la edad, ¿no? De esa manera, la adolescencia llega a ser una etapa que está asociada con cambios considerables de sí mismo, ¿no? En realidad, a ver, en palabras más comprensibles, conflicto de la identidad cultural en la adolescencia. ¿Qué quiere decir? Que los adolescentes tendemos a ser cuestionadores, ¿no? Y está bien, solamente que esta etapa de la adolescencia la hace más exagerada, ¿no? Y a eso se refiere en realidad el conflicto de la identidad cultural en la adolescencia, que nosotros podemos ser afectados por estos cambios emocionales que estamos teniendo, ¿no? Y tener un rechazo a nuestra propia cultura, como lo vemos, ¿no? Actualmente. Bueno, hay casos, ¿no? Hay casos los cuales siempre es bueno preguntar primeramente, ¿no? Antes de acusar también. En el sentido de que, por ejemplo, cuando somos adolescentes nos identificamos con lo que está de moda, por así decirlo, ¿no? Y rechazamos nuestra propia cultura, ¿no? Pero es un rechazo temporal, se podría decir, ¿no? Porque tarde o temprano nosotros siempre tendemos a seguir esa cultura que se nos ha sido heredada. Respeto en la diversidad cultural. Muy bien, justamente, ¿no? A lo que vamos entrando, a lo que es el respeto. Nos dice que los niños deben recibir una educación que favorezca su cultura,
general y le permita, en condiciones de igualdad, la oportunidad de desarrollar sus aptitudes, su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil y participativo de la sociedad, ¿no? A lo que nos referíamos también con ese círculo, ¿no? El saber hacer, ser, decidir, saber. Parte de nuestra cultura se estructura también en base a estos saberes, ¿no? Saber, saber hacer, ser, decidir. El niño debe ser protegido contra todas las prácticas que puedan fomentar lo que es la discriminación, por ejemplo. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, solidaridad, tolerancia, amistad, paz y fraternidad, ¿no? Estos son derechos fundamentales para la vida de los niños, ¿no? Por eso es muy importante esta estructura de valores para direccionar este respeto en la diversidad cultural, ¿no? Muy bien. Muy bien, queridos estudiantes, hasta aquí llega nuestro repaso de nivelación. Estaremos aclarando dudas, compartiendo ideas en nuestra clase. Recuerden cuidarse mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos en nuestra clase.